Buenos días, Dios les bendiga ricamente. Queremos agradecerle primero a Dios por habernos traído aquí con bien y también a los hermanos aquí, la congregación, por la invitación que nos hacen, ya que es un gran privilegio, ¿no?, hablar la palabra de Dios. Nos alegramos también de ver a algunos hermanos que conocemos nuevamente por acá. Para nosotros es primera vez aquí, ¿no? Hemos visto hermanos en algunas actividades de la Iglesia de Cristo, en otras congregaciones, pero hoy por primera vez visitamos esta congregación, esperando que no sea la última vez. Así que gracias a todos los hermanos que nos han tomado en cuenta. Y como el hermano lo manifestó, mi nombre es Ulises Franco. Actualmente estoy estudiando en la Escuela de Predicación aquí en Brown Trail y soy de Panamá, igual que mi familia, mi esposa y mis 2 hijas. Y esperamos ya no 2 años, porque ya se está acabando este año, el resto de este año y el otro, mientras estemos acá en los Estados Unidos, seguir trabajando para el Señor y esperando también aprender mayor conocimiento para luego regresar a nuestro país o donde vayamos a trabajar para ayudar a la iglesia del Señor, así como ustedes lo hacen aquí en este lugar. Bien, quería en el día de hoy traer una enseñanza que tiene que ver con una pregunta. No sé si el hermano me puede poner la presentación, por favor. Gracias. Una pregunta, ya entonces creo que lo manejo desde acá, ¿no? La pregunta es, ¿existe Dios? Por lo general, aunque estamos como un poco lejos, ¿no? Yo siento que como que estoy arriba y ustedes abajo, pero no es así. En realidad, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Sí me gusta que podamos nosotros participar, ¿no? Como es una clase, porque la idea de la iglesia, y ustedes más que todo lo conocen, es una escuela donde todos venimos a aprender. Incluso yo que estoy acá trayendo el mensaje también estoy aprendiendo. Todos los días aprendemos diferentes cosas. Ahora, viene una pregunta que hoy en día se hace muchas veces las personas. ¿Existe Dios? Y la respuesta para algunos puede ser sí, como para otros puede ser no existe. Y eso lo podemos encontrar, esta respuesta, muchas veces incluso dentro de nuestra propia familia, con las personas que nos rodean, ya sea donde trabajemos, en las redes sociales. Y por todas partes, muchos niegan la existencia de Dios. Pero incluso, esa puede ser una pregunta que a usted y a mí nos haga pensar, ¿no? Como cristianos, ¿existe Dios? ¿Por qué? Porque a veces relacionamos cosas que nos suceden en nuestra vida con lo que Dios hace. Ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de un niño. Muchas personas dicen, si existe Dios, ¿por qué allá en Israel, ¿no?, que creo que todavía está la guerra? ¿Por qué están muriendo qué? Personas inocentes, niños, ancianos, personas que no tienen que ver nada con la guerra, igual que Ucrania y Rusia. A veces viendo hacia otros lugares, pero a veces acercándonos a nosotros mismos, a nuestra familia, nos pasan cosas que a veces nos duelen. Y muchas veces incluso hay cristianos que han llegado a dudar de la existencia de Dios. Personas que, como nosotros leen la Biblia, han estudiado, se reunían, cantaban, predicaban, enseñaban, pero hoy en día ya muchos se han alejado. Y no conozco la congregación, pero estoy seguro que muchos de esos hermanos, algunos no están aquí hoy, que a lo mejor asistían antes, como en toda iglesia de Cristo. Eso es algo normal, que no debería ser normal. Lo llamamos normal porque pasa, pero no debería ser normal. Y viene la pregunta, ¿existe Dios? Y se nos acerca una persona, a usted y a mí, como una vez, hace unos meses aquí en Estados Unidos estábamos repartiendo folletos de la iglesia de Cristo y decía un niño, ¿no? ¿Y quién creó a Dios? Hizo esa pregunta. Y a veces esas preguntas nos pueden llegar a nosotros, ¿no? Como el caso de, ¿existe Dios? Ahora, la pregunta siempre va a existir, pero lo que importa es la respuesta. ¿Existe Dios? ¿Cómo usted y yo afrontamos esta pregunta ante las personas que
están a nuestro alrededor, ante nuestros hijos, ante nuestros padres, y a veces no vienen a la iglesia, ante nuestros compañeros de trabajo, o hacia alguien que encontremos en la calle. ¿Cómo usted le puede responder? Incluso si esa persona dice, yo no creo en este libro, ¿cómo hacemos? Porque podemos responder, usted dice, bueno, yo tengo la Biblia, y yo le puedo mostrar dónde dice que Dios existe. Pero la persona le dice, ese libro fue escrito, ¿por qué? Por hombres, dicen las personas. Esos fueron hombres como usted y como yo. Solamente que la Biblia dice que fueron obviamente inspirados, pero las personas muchas veces no creen esto. Ahora, ¿cómo responderíamos ante esta pregunta? ¿Existe Dios? Si alguien le preguntara hoy en día a usted, ¿existe Dios? ¿Qué respuesta usted le daría? ¿Qué podríamos decirle? ¿Cuál sería nuestro argumento? ¿Cómo podríamos demostrarle a esa persona que sí existe Dios? No sé si aquí, por lo general, donde me reúno, por lo general participamos, no sé aquí, es primera vez, estoy llegando, no sé, a lo mejor no estás acostumbrado, no sé. Dígame, mi hermano, a ver si lo escuchamos, con voz de trueno o voz de... Ajá. 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 Amén, gracias. ¿Su nombre, hermano? José Luis. Hermano José Luis, entonces hizo una explicación, ¿no?, de todo lo que nosotros vemos. Ahora, recuerden, estamos presentes con personas que necesitan una evidencia, ¿no? Y él va a decir a la persona, ¿y dónde dice eso? Porque eso es lo que nos dice la gente, ¿no? ¿Y dónde dice eso? Dígame, mi hermano, también. ¿Ah? Correcto, 20. ¿Qué dice? Uh-huh. Amén, gracias. Romanos 1:20 hace referencia al apóstol Pablo a algo muy importante, dice, porque las cosas invisibles de él, recuerde que Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, Dios no lo podemos ver. Y ahí comienza todo, ahí viene el problema. ¿Por qué la gente duda de la existencia de Dios? Porque no lo podemos ver, porque es espíritu. Pero Romanos 1:20, 19 dice, hermano, pero el 20 dice, las cosas invisibles de él, ¿como qué? Como su eterno poder y su deidad. Dice la Biblia, se hacen claramente, recuerden, hace un contraste Pablo. Cosas invisibles se hacen claramente visibles. Lo invisible se hace visible. Dice cómo se hace visible por lo que mencionó el hermano José Luis. ¿Por medio de qué? De las cosas que fueron creadas, por medio de la creación. Dice Romanos 1:20. Es un pasaje en el Nuevo Testamento que hace mucha referencia a que Dios hizo la creación y por medio de las cosas que nosotros observamos es una prueba evidente de que existe Dios. Ahora viene un problema, dice la persona, yo no creo en ese libro. Tú me lo estás leyendo, yo lo leí también, ya yo lo leí, pero yo no lo creo. Ahora, ¿cómo respondemos? Hay tres formas, no sé si alguien más tiene algo que decir, otra evidencia así que usted sepa de que Dios existe. Hay tres formas, hermano, y el tema es bastante extenso, vamos a tratar de solamente ver una parte, ¿no?, para que usted y yo podamos entender lo que dice el Señor. ¿Y por qué es importante la pregunta, hermano? Porque esto de la existencia de Dios es un asunto de vida o muerte. Porque si Dios no existe, entonces no tenemos esperanza. E incluso usted puede ver en el cine que sacaron una película, ¿no?, de la existencia de Dios. Creo que sacaron como 3 partes. Dios sí existe, creo que se llama la película, no recuerdo. Hay como 3 partes. Tanto así que en la parte cinematográfica también ha hecho algo para hacer ver la existencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, yo no creo en la Biblia, yo no creo en eso, eso lo escribieron hombres, igual que usted y yo. Entonces existen 3 argumentos, hermano. El primer argumento es el argumento cosmológico, que tiene que ver con lo que el hermano leyó, lo que el hermano mencionó. Causa y efecto. Causa, para que haya un efecto tiene que haber una causa. Tiene que haber alguien que creó algo.
Y hay muchas evidencias, y una de ellas, la que el hermano mencionó, en la Biblia encontramos un montón de pasajes y versículos que nos enseñan acerca de esto. En el libro, desde el Antiguo Testamento, usted más que todo se conoce que dice Génesis 1:1, ¿no? La clase que le hagan a los niños. ¿Qué dice? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Un pasaje que le enseña a los niños y que nosotros muchos no lo sabemos de memoria. Habla de un inicio, ¿no? Desde un principio sabemos que Dios es eterno. Pero el principio ¿de qué? De nosotros, de la humanidad. El principio nuestro inicia con la creación por medio de un ser superior. Romanos 1:20. Él fue el que creó todo lo que nosotros observamos. Entonces, causa y efecto. El otro argumento, nomás lo voy a mencionar porque cada uno de ellos es muy largo, teleológico. El que está muy parecido al primero, causa y efecto. Tuvo que haber una causa y un efecto. Dios no puede ser creado porque Él es eterno. Él siempre ha existido. Solo se aplica para la creación, como nosotros. El segundo argumento tiene que ver con el diseño. Tiene que haber un diseñador para que pueda crearse algo perfecto. La distancia entre la Tierra y el Sol tuvo que haber sido una medida exacta para que si se le aleja el Sol mucho, no nos congeláramos y si se acerca mucho, no nos quemáramos. Tiene que haber un diseño perfecto para que usted y yo hoy no estuviéramos flotando, porque existe lo que es la gravedad y podamos caminar. Tiene que haber un diseñador perfecto para que todos esos ríos que corren de diferentes lugares y países y continentes, cuando llegan al mar, el mar no se llene y se regrese el agua. Y así seguimos viendo todo lo que hizo un diseñador perfecto. Ahora, existe un tercer argumento que usted puede utilizar para demostrarle a la persona sin usar la Biblia que Dios existe. Y es el argumento de la moral. El ateo, el que dice que Dios no existe, usted le puede abordar o usted puede utilizar el argumento de la moral. Por ejemplo, si Dios no existe, quiere decir que no existe lo malo. Si no existe lo bueno, no existe lo malo. Es así, porque para ellos Dios no existe. Dios es bueno, entonces no existe lo malo. Como no existe lo malo, entonces eso indica que yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo cometer un delito, yo puedo robar, yo puedo matar a alguien, porque si Dios no existe, si no existe lo bueno, no existe lo malo. Y es ahí donde muchas de las personas entonces empiezan a echar para atrás en cuanto a su argumento de la existencia de Dios, porque obviamente ellos dicen que tienen que cumplir las leyes, como todos lo tenemos que hacer. Pero si no existe Dios, ¿para qué cumplen leyes? ¿Para qué hacen, por qué no lastiman a sus padres? ¿Por qué no hacen cosas terribles en la vida si no existe lo malo? Entonces, con el argumento de la ética y la moral, podemos demostrarle a las personas, incluso sin usar la Biblia, obviamente la Biblia es nuestra guía, nuestra enseñanza, ¿no? Pero en caso de que la persona no quiera aceptar la palabra de Dios también, la ética y la moral es uno de los argumentos utilizados. Obviamente este argumento es más profundo y solamente lo estoy mencionando por encima, ¿no? Pero para que sepamos que incluso para aquel que no cree en la existencia de Dios, podemos demostrarlo sin utilizar la Biblia, pero si tenemos la Biblia, que es nuestra guía, es el argumento más fuerte. Ahora, el hermano mencionó Romanos 1:20, pero si nos vamos al Salmo 19:1, desde el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos diferentes mensajes que nos ilustran acerca de la existencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19:1 en cuanto a la existencia de Dios en el Antiguo Testamento? Dice, los cielos, dicen, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, usted ve los cielos, dice la Biblia, que cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Romanos 1:20, la creación. El firmamento que anuncia la obra de sus manos. Ahora, como mencionaba, es urgente, según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4, es importante, es urgente que podamos demostrar que la existencia de Dios es real. La existencia de Dios no es solamente para nosotros, es para todas las personas. Y por eso en el libro de Marcos capítulo 16,
versículo 15, un pasaje que muchos ya conocemos, ¿no? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todas las personas tienen que saber que Dios existe o afirmar que Dios existe. Y también algo que es muy importante es que tenemos que tener a nuestros hijos preparados, mis hermanos, porque hoy en día, lamentablemente, se tienen que enfrentar a esta pregunta. Aquí en Estados Unidos hay muchas, no sé cómo decir la palabra, aquí le llaman derechos, ¿no? Aquí le llaman derechos, y eso a veces lo que hace es que permite que más personas empiecen a tener sus propias ideas, filosofías y pensamientos, y se alejan de lo que es la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, por favor, vamos a leer en Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 12, lo que ocurrió allá. Y por eso es importante que usted y yo preparemos a nuestros hijos para que sea relevante la existencia de Dios. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 12. Hasta el 12, hermano. Por favor. Amén, gracias. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la siguiente generación? No se acordaron cuando Dios dice, ¿lo sacó de dónde? De Egipto. ¿Cómo lo sacó, según el libro de Éxodo, a todo ese pueblo? Recordemos que ellos eran esclavos allá. Ya la historia la conocemos, ¿no? Y que el faraón dice que cada vez endureció su corazón, ¿no? Con cada plaga que Dios le hizo al pueblo. Pero la Biblia resalta algo importante. ¿Cómo Dios lo sacó? Dice que lo sacó con mano fuerte, o sea, con el poder. Dios le demostró su poder. Incluso en el libro de Éxodo habla que Dios iba a ser glorificado por medio de sacar al pueblo que era esclavo de Israel, o el pueblo judío, de Egipto. Y luego, cuando ellos salen, usted sabe la historia más adelante en Éxodo, cuando el ejército, cuando el faraón dice, no, ellos no se pueden ir, y manda todos sus carros y su ejército, y los tienen acorralados contra el Mar Rojo, y cruzan el Mar Rojo, y son destruidos en su totalidad. El imperio más poderoso que existía en esa época, el imperio egipcio, los egipcios, fueron destruidos totalmente. Los judíos fueron testigos, los israelitas fueron testigos del poder de Dios desde las plagas, y siguieron en el desierto, pero en el libro de Jueces vemos que, a pesar de eso, mi hermano, pasa lo mismo de hoy. Y es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están nuestras familias? Porque les ha pasado lo mismo, la historia se repite. Viene que la influencia del enemigo, hermano, no existe Dios, no creas en Dios. Y le dicen a nuestros hijos así en la escuela. Hay libros que hablan incluso que hay que tener cuidado que usted está leyendo o que está viendo en la televisión hoy en día, ¿no? ¿Qué mensajes se están dando acerca de Dios? ¿Cómo maldicen a Dios en algunas películas? Y a veces nos reímos y están maldiciendo a Dios, como que si Dios no existiera, como que Dios no tiene poder. ¿Y qué pasó? Se fueron, dice el libro de Jueces, que en pos de los Baales. ¿Y qué pasó con Dios? Dice que no le gustó. Mi hermano, a Dios no le gusta. Con Dios no se puede jugar. Dios es severo, Dios es justo. Dios es amor, pero también es justo, es severo. Bien, mis hermanos, también en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 11, ¿alguien me puede decir, antes de leer el pasaje, en cuántos días creó Dios al mundo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo? 6 días. Vamos a leer Éxodo 20, 11, por favor. El que lo tiene. 20:11, por favor, sí, mi hermano.
Amén. Gracias, hermano. Mire, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué más hizo? Dice, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es lo mismo que dice, ¿dónde? Génesis, capítulo 1, ¿no? Cuando Dios estaba haciendo la creación. Si usted lee Génesis con total paciencia y tranquilidad, hermano, usted puede notar algo interesante en muchos de los pasajes que están en el capítulo 1 de Génesis. Dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y a veces a los hermanos no les gusta una parte más adelante del capítulo donde dice, pero hay una parte donde cambia, dice que todo era bueno, pero no es bueno que el hombre esté solo. Ahí donde cambia un poquito, ¿no? Pero todo hablando en el sentido de que le iba a hacer la ayuda idónea, ¿no? En el sentido de la creación vemos que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y hermano, ahora hay que tener cuidado con esto, porque aparece otra enseñanza que quiere cambiar lo que dice el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque algunos argumentan, y a lo mejor usted lo ha leído, no sé si lo ha leído. Tenga cuidado, hermano. La Biblia habla de días de 24 horas. Muchos dicen que cada día de esto no fue de 24 horas. Incluso dentro de la iglesia de Cristo hay argumentos que están mezclando la teología con la evolución. Y dicen que los árboles aparentan millones de años. Usted lo puede leer. Esta tierra aparenta millones de años. Dice, no, esto tiene millones de años. Aquí hubo dinosaurios. Y empiezan diferentes argumentos, ¿no? Pero la Biblia habla de un día, porque en 6 días, dice el libro de Éxodos, hizo Jehová los cielos y la tierra. Dios hizo todo en orden. Dios todo lo hizo de la mejor manera posible. Y por eso dice que Dios todo lo que hizo era bueno. Incluso el ser humano, nosotros también. Obviamente, en Génesis capítulo 3, cuando dice que llega la serpiente, que era la más astuta, y engaña a la mujer, y luego a Adán, ya sabemos las consecuencias. Pero Dios siempre todo lo hizo bien, o todo lo hizo bueno. Otro pasaje también, mis hermanos, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, acerca de la existencia de Dios, que nos demuestra la existencia de Dios, es Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Primera de Crónicas 16, 26. En aquella época, los judíos, a pesar de que conocían toda la historia de lo que Dios había hecho con ellos y habían sido testigos de la existencia de Dios, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Se fueron a la idolatría, hermano. Y todos estos ídolos, como dice aquí, todos estos dioses que menciona la Biblia con D minúscula, usted lo puede ver en su Biblia, son ídolos. Pero el verdadero Dios es aquel que hizo los cielos. Hace unos días me llamó la atención una imagen, un meme, como le dicen ahora en internet. Había una inundación, ¿no? No sé en qué país, no recuerdo dónde. Se inundó todo y vi unas personas salieron y entraron a un edificio de una iglesia, no iglesia de Cristo, sabemos que no era ahí. Y el señor iba, en el hombro llevaba un pedazo de madera de una imagen de algo, y decía la imagen abajo, pero qué extraño que el que está salvando a su Dios es el que le rinde reverencia, ¿no? Cuando debería ser al revés, como si ese tiene tanto poder, él lo tiene que cargar porque estaba inundando y se iba a destruir, ¿no? Y lo llevaba por el agua cargándolo. Y hoy en día pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, muchas veces no le prestamos atención a la existencia de Dios. Cada uno de nosotros puede tener un ídolo, yo no sé. No tiene que ser algo de madera, no tiene que ser una imagen. Solamente con poner algo en primer lugar antes que Dios, ya se convierte en un ídolo. Y decimos, existe Dios. Pero entonces, ¿por qué otras cosas ponemos en primer lugar? Ya leímos el Salmo 19.1, pero hay un salmo que me gusta mucho. El Salmo 33.6, vamos a leerlo, mi hermano, para que usted observe algo importante, y luego el siguiente Salmo. 33.6, ¿qué dice? El que lo tiene, por favor, lo puede leer. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén.
Gracias, hermano. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Si usted recuerda Génesis, cuando Dios hizo la creación, dice que Él, cuando hizo al hombre que agarró polvo de la tierra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló, ¿no? Sopló aliento. Dios existe porque Dios nos da la vida. Dios le dio la vida al hombre. Aquí la Biblia nos habla que por solamente su palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército. El salmista es claro, mi hermano, acerca del poder que tiene Dios con su palabra, con solamente hablar. Y por eso el 9, en el mismo capítulo 33, mire lo que dice. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Usted y yo estamos comprendiendo, hermanos, el poder que Dios tiene. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y Dios dijo, sea la luz, en Génesis, ¿y qué? Y fue la luz. Él dijo y fue hecho. Ese es Dios, hermano. ¿Existe o no existe Dios? Él mandó y existió. ¿A quién usted y yo estamos siguiendo entonces? ¿A un Dios muerto? ¿Alguien que no tiene poder? ¿Alguien que podemos dudar? Porque a veces dudamos, hermano. Hay que tener cuidado. Que estemos aquí no quiere decir que siempre seamos fieles. ¿Cómo dudamos? A veces no queremos reunirnos. A veces no queremos cantar. Aquí he visto que les gusta mucho cantar, ¿no? A veces no queremos cantarle con ánimo, hermano. Si Dios existe, cántele a ese que tiene el poder, hermano. Órele a ese que tiene el poder, que desde el principio ha demostrado que quiere darnos lo mejor a nosotros, a la iglesia, llegando al Nuevo Testamento. El Salmo 104 también, hermanos, en el capítulo, ya se me está acabando el tiempo, 24 y 25. Dice Salmo 104, capítulo 24 y 25. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, dice. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Innumerables. Son infinitas las obras de Dios, hermano. Todas las hizo con sabiduría. Entonces nosotros estamos o rendimos o glorificamos al ser más poderoso que existe. Y vemos todo esto en el Antiguo Testamento. Ahora, vaya avanzando. También en el Nuevo Testamento. Ya el libro de el pasaje que el hermano mencionó, Romanos 1, 19 y 20, no es una evidencia, ¿no? Que hemos visto acerca de la creación de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Pero también encontramos otro pasaje. Podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4, mi querido hermano, por favor. Y si tienen alguna pregunta o comentario la pueden hacer, ¿no? Porque ya prácticamente se me quedan unos 9 minutos lo que estoy viendo aquí. Si algo no está claro, también. Y podemos, con la ayuda del Señor, responder. Y si no, se investiga, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículo 4, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén, gracias. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Dios hace todas las cosas, hermano. Ahora, hay cosas que a veces, no quiere decir ahora que todas las cosas, en el sentido que si me pasa algo, porque yo hice algún delito, algún error, ya eso se llama consecuencia, ¿no? No es que Dios tiene la culpa de todo, hay que tener también, obviamente, claro eso. No, eso me pasó porque iba manejando, vamos a poner un ejemplo, iba manejando y ahora que estoy aquí tuve que sacar licencia, ¿no? Para manejar, porque la de Panamá aquí me sirve 3 meses, pero ya tengo más de 3 meses. Me detiene un policía de tránsito
No me pasó, este es un ejemplo, no me pasó. Y me dice licencia, suponiendo que no lo hubiera tenido. Me dice, bueno, te voy a poner una infracción. Hermano, no fui ese día a la reunión porque, bueno, Dios no me lo permitió porque me detuvo un policía y no tenía la licencia. Dios, sí, sabía que tenía que tener la licencia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir que todas las cosas que nos ocurren es porque Dios las permitió así, hermano. Recuerde, cuando Adán estaba en el paraíso, vámonos al Génesis, estaba en el paraíso Adán. Eva le dio de comer del fruto, ya sabemos la historia, ¿no? Pero cuando Dios llegó al huerto del Edén y empezó a buscar a Adán y Eva, ¿ustedes se recuerdan cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Adán? Él estaba buscando a Adán. ¿Qué le preguntó? ¿Quién se acuerda allá en Génesis? ¿Dónde estás tú? Y la respuesta es, ¿Dios no sabía dónde estaba? Si Dios todo lo sabe, ¿no? Esa es una de sus características. Pero Dios quería algo que muchas veces nos pide a usted y a mí, y es que reconozcamos ¿qué? Nuestros errores. Ya Dios sabía lo que había pasado, ya Dios sabía dónde estaba. Pero Adán, ¿qué le respondió? Lo que muchas veces nosotros hacemos. Me escondí, dice, porque estaba desnudo. Porque el pecado hace eso, hermano, nos desnuda. ¿Nos da qué? Vergüenza, nos causa vergüenza. Algunos que ya después no les interesa, pero debería causar en nosotros eso. Y la misma pregunta se la hizo luego cuando Caín mata a su hermano, que se lo llevó, y Dios le hizo una pregunta a Caín. Dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso qué? ¿Yo soy qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, hermano, nosotros somos guarda de nuestro hermano. Dios no sabía que había matado a su hermano. Nuevamente, lo mismo que a su papá. Le estaba preguntando qué había hecho, hermano. Y lo mismo nos sucede con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Si Dios existe, si en el Antiguo Testamento encontramos evidencia y en el Nuevo Testamento encontramos evidencia, hermano, de la existencia de Dios, entonces, ¿por qué nuestra vida muchas veces no va acorde a lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta responderle una pregunta si existe Dios? Nos cuesta responderle a una persona si existe Dios porque muchas veces usted tiene que reforzar más ese argumento en su vida, en nuestra vida. Yo sé que existe Dios, por eso estoy aquí. Porque hermano, yo también necesito de su ayuda. Todos los que estamos aquí necesitamos ayuda, su ayuda. ¿Por qué? Porque Él es el más poderoso, hermano. Porque Él creó los cielos y la tierra. Él creó el firmamento. Él le da la vida eterna a usted si le obedece, si le es fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. No sé si aquí todos están bautizados, no los conozco. Sé que hay hermanos, me estaba contando que hay una visita, ¿no? De los que está aquí, alguno de los que está aquí no está bautizado, si puede levantar la mano para saber solamente, ¿no es? ¿O todos están bautizados? ¿Todos están bautizados? Sí. Amén. Qué bueno entonces. No. No era para nada malo, no era que era para saber solamente. Entonces vemos la evidencia de que existe Dios por medio de la creación. También encontramos en el libro de también la fundación y también por medio de la fe. En Hebreos 11:3, por favor, ya que nos quedan unos minutitos, 11:3 para ir ya terminando. Que lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén, gracias. Y la Biblia sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Como decía una vez un hermano en un sermón, viendo lo invisible, decía, y es como contradictorio. ¿Cómo yo voy a ver algo que no se ve? Pero nosotros lo vemos. Aquí lo dice que en el libro de Hebreos, lo que fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo el universo menciona ahora Hebreos, ya no solo es nuestro planeta y nosotros,
sino todo eso que aparece en nuestra noticia. La semana pasada estábamos en una campaña allá en Houston y allá vi que decía un lugar la NASA. Creo que ahí tiene un lugar la NASA, ¿no? Ahí donde hacen investigaciones, ¿no? Hacia otros planetas. Bueno, todo eso que el hombre quiere investigar, eso lo hizo Dios. O sea, el poder de Dios no solo nos lo muestra por medio de nosotros en este planeta, sino, dice, todo el universo. Entonces nosotros estamos viendo, o debemos ver el panorama, hermano, de la existencia de Dios que va más allá por medio de todo su poder. Porque nada de eso fue hecho por casualidad, por una gran explosión, como nos enseñan muchas veces en la escuela. ¡Bum! Gran explosión. Saturno, la Tierra, la Luna, el Sol, todo quedó exactito. Una gran explosión. ¡Bum! Y muchos niños creen eso. Y muchos adultos creen eso. Y ahora me da risa, ¿no? Pero en ese momento hasta me ponía a pensar, pero qué extraño esto. Todo el universo fue hecho por Dios. Adelante, mi hermano. Ajá. Ajá. Correcto. Correcto. Vaya. Amén. Gracias, hermano. La Biblia es una fuente de referencia no solo en la parte que el hermano menciona espiritual, sino incluso en lo secular. Hablando de 1492, ¿no? Cristóbal Colón. Pero muchos años atrás ya en la Biblia hablaba acerca, pensaban que la tierra era cuadrada, ¿no? Y iba a llegar a la orilla del mar y cuando iba a llegar a la esquina, así como una mesa, ¿no? Cuando iba a llegar al borde del mar, el barco se iba allá abajo. Y hoy en día, lamentablemente, el ser humano muchas veces no acepta la existencia de Dios, no acepta la palabra de Dios como una fuente de información que nos ayuda no solo en lo espiritual, sino incluso en lo secular. ¿Dónde encontramos la crianza de nuestros hijos? Un manual para la crianza de nuestros hijos. En la Biblia, hermano. ¿Dónde encontramos cómo tratar a nuestros padres? En la Biblia, hermano. Honrarás, dice, a padre y a madre. Y así hay un sinnúmero de temas que encontramos en la Biblia, que no solo la Biblia nos enseña que podemos encontrar la salvación, sino a saber cómo conducirnos, hermanos, aquí en la tierra. Habla incluso de cuando nosotros tenemos en un empleo secular jefes que muchas veces no son los mejores, son groseros, pero ¿cómo tenemos que ser con ellos? Todo eso lo encontramos en la Biblia. La Biblia es un manual completo para poder usted y yo vivir de una manera buena aquí en la tierra. Dios es bueno, hermano. Dios es bondadoso con cada uno de nosotros. Ya no pasamos el tiempo, ¿no? Ya para terminar, hermano, entonces voy a terminar con una ilustración. Si no tiene alguna pregunta o comentario, es la siguiente. Iba un ave volando, ¿no? Y estaba un ateo, estaba así parado afuera, salió de la casa y vio un ave volando. Y se le queda mirando y dice, esta ave debe haber venido de la nada. Apareció así, de la nada. Y se fue el ave. Venía un avión después. Vio el avión, esos que crearon ese avión tienen que ser bien inteligentes. ¿Cómo hicieron para que eso volara allá arriba, no? Así piensa el hombre. Lo natural, ¿cómo pudo haber creado el hombre algo artificial cuando ya existía algo natural como el ave? Ese es el ateo. O sea que él no tiene ningún argumento. Usted y yo sí sabemos que existe Dios y que podemos confiar en Él plenamente.
Que Dios le bendiga ricamente.